Ifimedia era una mortal cuya devoción y obsesión por Poseidón, el dios de los mares, se convirtieron en la base de una de las historias más intrigantes de la mitología griega. Motivada por un amor que desafiaba las barreras entre humanos y dioses, ideó un ritual peculiar. Cada mañana, recogía agua de las olas del mar con sus manos y la vertía sobre su regazo, un acto que era tanto un homenaje como un llamado a Poseidón. Este gesto no pasó desapercibido para el dios de los océanos, quien finalmente correspondió su devoción. De esa conexión mística, nacieron Efialtes y Oto, dos gemelos extraordinarios cuya existencia estaba destinada a dejar una marca imborrable en la historia. Aunque compartían la sangre divina de Poseidón, este nunca los reconoció como sus hijos oficialmente, lo que marcó una línea de separación entre ellos y su herencia divina. Después del nacimiento de los gemelos, Ifimedia se casó con Aloco, un mortal a quien Helios había bendecido otorgándole un reino en Beocia. Fue este hombre quien les dio el apellido Alóadas, y aunque no compartía la sangre divina, se convirtió en su figura paterna oficial. Los gemelos crecieron bajo su protección, pero siempre conscientes de que su origen trascendía lo terrenal. Desde temprana edad, Efialtes y Oto demostraron ser únicos. Su tamaño y fuerza eran incomparables, pero lo más sorprendente era su crecimiento desmedido. Cada año, sus cuerpos crecían un codo en anchura y una braza en altura, un fenómeno que no tenía explicación lógica. Este crecimiento imparable los convertía en seres imponentes, diferentes a cualquier otro humano. Sin embargo, su desarrollo físico no solo los separaba físicamente de los mortales comunes, sino que también moldeaba sus personalidades. Conscientes de su tamaño y habilidades sobrehumanas, los gemelos desarrollaron un orgullo desmedido. Su linaje divino, aunque no reconocido oficialmente, era un constante recordatorio de que estaban destinados a algo mucho más grande que la vida mortal. El padrastro de los Alóadas, Aloco, intentó inculcarles valores y humildad, pero su influencia fue limitada. Efialtes y Oto no se conformaban con ser reyes o héroes, querían más. Su ambición era tan descomunal como su tamaño, y pronto esa sed de grandeza los llevó a mirar hacia el Olimpo, el hogar de los dioses. El deseo de los gemelos de trascender los límites mortales estaba alimentado por la creencia de que su destino estaba marcado por la inmortalidad y el poder. Pero este mismo deseo era una espada de doble filo. Su confianza en sus habilidades los hacía peligrosamente propensos a la arrogancia y a subestimar las consecuencias de sus acciones. Ifimedia, aunque orgullosa de sus hijos, también temía por ellos. Sabía que desafiar a los dioses era un camino lleno de riesgos. Sin embargo, su voz fue ignorada. Los gemelos veían en ella a una mortal más, incapaz de comprender las aspiraciones de quienes portaban sangre divina. Con el paso del tiempo, la relación entre los Alóadas y su entorno mortal se volvió cada vez más distante. No solo eran físicamente diferentes, sino que también se percibían como superiores. Esto los llevó a aislarse emocionalmente, enfocándose únicamente en sus propias metas. Su linaje divino les otorgó poder, pero también una carga que pocos podían soportar. Su infancia y juventud fueron el preludio de una historia que desafiaría no solo a los dioses, sino también al orden mismo del universo. Esta confianza los llevó a mirar más allá del mundo mortal. Convencidos de que eran superiores a cualquier hombre, comenzaron a creer que incluso los dioses estaban por debajo de ellos. Fue entonces cuando Efialtes, lleno de orgullo, hizo una declaración que estremecería los cielos. Juró que haría a Hera, la reina del Olimpo, su esposa. No queriendo quedarse atrás, Oto también proclamó sus intenciones. Prometió que conquistaría el corazón de Artemisa, la diosa de la caza y la luna. Estas palabras, pronunciadas con la seguridad de la juventud, no eran simples promesas. Eran una declaración de guerra contra el Olimpo, una afirmación de que los Alóadas no temían a ningún dios. Sin embargo, los gemelos sabían que un ataque frontal al Olimpo requería más que solo fuerza bruta. Decidieron comenzar su cruzada capturando al dios de la guerra, Ares. En un movimiento audaz, lograron desarmarlo y encerrarlo en una vasija de bronce. Esta hazaña no solo debilitó a los dioses, sino que también fue una humillación para el orgulloso Ares. Con Ares fuera de juego, los Alóadas se sintieron invencibles. Su estrategia para debilitar al Olimpo parecía estar funcionando, y su confianza no hacía más que crecer.
La profecía que afirmaba que ningún hombre ni Dios podía matarlos los hacía sentirse indestructibles, cegándolos ante los riesgos reales. Sin embargo, su ambición desmedida comenzó a mostrar grietas en su juicio. Subestimaron la capacidad de los dioses para idear estrategias, confiando únicamente en su fuerza física. Esta arrogancia, aunque no lo sabían, sería su mayor debilidad. La captura de Ares marcó un punto de no retorno. Los alóadas no solo habían desafiado a los dioses, sino que también los habían humillado. Esto puso a los gemelos en el centro de la atención del Olimpo, donde los dioses comenzaban a tramar su caída. A pesar de su aparente éxito, los alóadas no comprendían completamente la magnitud de las fuerzas que estaban desafiando. Su juventud e inexperiencia los hacían confiar ciegamente en su propia superioridad, ignorando las advertencias de los mortales que los rodeaban. En el Olimpo, los dioses observaban con preocupación y rabia. Los alóadas no eran solo una amenaza física, sino también un símbolo de rebelión que podía inspirar a otros mortales. Algo debía hacerse para detenerlos antes de que su ambición se materializara. Convencidos de su invulnerabilidad, Efialtes y Oto decidieron que era hora de llevar su desafío al siguiente nivel. Su ambición no tenía límites, y su objetivo final era claro: derrocar a los dioses del Olimpo. Pero para llegar allí, los gigantes necesitarían superar una barrera que parecía insalvable: la distancia entre la tierra y el cielo. En un acto de osadía sin precedentes, los alóadas idearon un plan que combinaba su inmensa fuerza física con una audacia temeraria. Decidieron construir una escalera hacia el Olimpo apilando montañas una sobre otra. Eligieron el Monte Pelión y el Monte Osa, dos de las montañas más imponentes de Grecia, como los pilares de su ascenso. El proceso fue colosal. Los gigantes, con sus manos desnudas, levantaban enormes fragmentos de roca y los colocaban uno sobre otro, formando una estructura que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Cada piedra añadida era un paso más hacia el cielo, un recordatorio tangible de su desafío a la autoridad divina. La magnitud de su obra no solo impresionaba a los mortales, sino que también sembraba el temor entre los dioses. Zeus y los demás olímpicos observaban con creciente preocupación, como los alóadas se acercaban cada vez más a su morada celestial. Los dioses, aunque poderosos, no podían ignorar la amenaza que representaban los gigantes. Pero los alóadas no se detenían ahí. En su arrogancia, comenzaron a jactarse de sus planes futuros. Declararon que, una vez alcanzado el Olimpo, arrojarían montañas al mar para secarlo, sin importar las inundaciones que esto provocara en las tierras bajas. Su desprecio por las consecuencias de sus actos mostraba que su ambición estaba acompañada de una falta total de empatía. La profecía que aseguraba que ningún hombre ni un dios podía matarlos seguía alimentando su confianza. Creían que su destino era gobernar sobre dioses y mortales por igual, y que ningún poder podía detenerlos. Este sentido de invulnerabilidad los hizo descartar cualquier posibilidad de fracaso. Mientras tanto, los mortales que observaban desde abajo se debatían entre el asombro y el terror. Por un lado, admiraban la fuerza y determinación de los alóadas. Por otro, temían las repercusiones de su ambición desmedida. Para muchos, los gigantes representaban un poder que estaba más allá de la comprensión humana. La construcción de la escalera al cielo no solo era una amenaza física, sino también un acto simbólico de desafío. Los alóadas querían demostrar que los mortales podían superar a los dioses, que la fuerza humana podía romper las barreras impuestas por lo divino. Este mensaje, aunque poderoso, contenía la semilla de su caída. Así, mientras los alóadas continuaban su ascenso hacia el Olimpo, los dioses tramaban un plan para detenerlos. La confrontación entre los gigantes y los inmortales estaba cada vez más cerca, y el destino de ambos mundos pendía de un hilo. Ante la creciente amenaza de los alóadas, los dioses sabían que la fuerza no era la solución. Los gigantes eran demasiado poderosos para enfrentarlos directamente, y cualquier intento de combate frontal podría terminar en un desastre. Fue entonces cuando Artemisa, la astuta diosa de la caza, presentó una estrategia basada en la manipulación y el engaño. Artemisa envió un mensaje a Oto, ofreciéndole algo que sabía que no podría rechazar: la promesa de encontrarse con él en la isla de Naxos y someterse a sus deseos. Esta oferta, presentada de manera deliberadamente provocativa, estaba diseñada para sembrar discordia entre los hermanos. Oto,
cegado por la promesa de la diosa, aceptó la invitación con entusiasmo. Sin embargo, Efialtes, al no recibir un mensaje similar, comenzó a sospechar. Los celos y la desconfianza comenzaron a crecer en su interior, creando una fisura en la relación fraternal que hasta entonces había sido inquebrantable. Durante el viaje hacia Naxos, la tensión entre los hermanos se hizo evidente. Efialtes insistía en que, como el mayor, tenía derecho a reclamar a Artemisa primero. Oto, por su parte, se aferraba al mensaje recibido, argumentando que la diosa había elegido claramente a él. Cada palabra intercambiada era como una chispa que avivaba el fuego de la discordia. Cuando finalmente llegaron a la isla, la rivalidad entre ellos había alcanzado un punto de no retorno. Lo que alguna vez fue una alianza basada en la confianza y la ambición compartida ahora se desmoronaba bajo el peso de los celos y el orgullo. Artemisa, mientras tanto, esperaba pacientemente, lista para ejecutar la siguiente fase de su plan. La diosa apareció ante ellos en la forma de una cierva blanca, una criatura de belleza sobrenatural que capturó la atención de ambos hermanos. Artemisa sabía que la competencia entre ellos era su punto débil, y utilizó esta rivalidad para incitarlos a probar quién era el mejor cazador. Efialtes y Oto, cada uno ansioso por demostrar su superioridad, levantaron sus jabalinas y apuntaron hacia la cierva. Pero Artemisa, ágil como el viento, esquivó sus lanzamientos con una facilidad divina. Los proyectiles, cargados con toda la fuerza de los gigantes, no alcanzaron a su objetivo, pero sí cumplieron con el plan de la diosa. En un giro trágico del destino, las jabalinas lanzadas por Efialtes y Oto impactaron en el otro hermano. La fuerza de los proyectiles fue tal que ambos cayeron al suelo, derrotados no por los dioses, sino por su propia arrogancia y desunión. Artemisa observó cómo los gigantes caían, satisfecha con el éxito de su estrategia. Su astucia había demostrado ser más poderosa que la fuerza bruta de los alóadas, y su caída serviría como un recordatorio eterno de los peligros de la ambición desmedida. Así, el engaño de Artemisa no solo salvó al Olimpo, sino que también marcó el fin de los gigantes más audaces de la mitología griega. La división entre Efialtes y Oto había sido su ruina, una lección para todos sobre el poder destructivo de los celos y el orgullo. Cuando las jabalinas atravesaron sus cuerpos, Efialtes y Oto cayeron al suelo, derrotados por su propio orgullo y rivalidad. La profecía que aseguraba que ningún dios ni hombre podía matarlos, se cumplió de la forma más irónica posible. Fueron ellos mismos quienes, cegados por la arrogancia, sellaron su trágico final. Los gigantes, que habían desafiado al Olimpo con una ambición desmedida, encontraron su caída no en manos de los dioses, sino en el abismo de sus propios defectos. El cielo que tanto habían intentado alcanzar se tornó inalcanzable, y el suelo que antes pisaban con fuerza se convirtió en su lecho eterno. Los dioses, observando desde el Olimpo, experimentaron una mezcla de alivio y advertencia. La caída de los alóadas reafirmó su poder, pero también les recordó cuán cerca estuvieron de ser desafiados con éxito por mortales. Zeus, en particular, quedó marcado por este evento y comenzó a vigilar con mayor cautela cualquier señal de rebelión entre los mortales o los semidioses. El cuerpo inerte de los gigantes fue llevado a Beocia, su lugar de origen, donde fueron enterrados con honores contradictorios. Aunque sus acciones habían sido desafiantes y temerarias, los habitantes no pudieron evitar sentir admiración por su audacia y fuerza. Los alóadas, en su derrota, se convirtieron en una advertencia viva sobre los peligros del orgullo excesivo. Sin embargo, su castigo no terminó con la muerte. Las almas de Efialtes y Oto descendieron al Tártaro, el abismo más oscuro y profundo del inframundo, reservado para los mayores transgresores. Allí, enfrentaron un tormento eterno que reflejaba la magnitud de su desafío a los dioses. En el Tártaro, los hermanos fueron atados espalda con espalda a una columna, con cuerdas hechas de serpientes vivas que se enroscaban y mordían su carne. Este castigo era una representación física de su división, un recordatorio cruel de la ruptura de su unión fraternal que los llevó a la ruina. Además, la ninfa Estigia, personificación del río de los juramentos divinos, se posó sobre la columna donde estaban atados. Su presencia servía como un recordatorio constante de los juramentos rotos y de las consecuencias de sus actos. Incluso en la muerte, los alóadas no podían escapar de su culpa. El tormento de los gigantes no solo era físico, sino también psicológico.
En vida, habían desafiado a los dioses con la certeza de que eran invencibles. Ahora, en el Tártaro, estaban condenados a reflexionar eternamente sobre sus errores, atrapados en una oscuridad que contrastaba con sus sueños de grandeza. Mientras los Almohadas sufrían en el inframundo, su historia comenzó a extenderse entre los mortales y los dioses. Su caída no solo era un relato de advertencia, sino también una lección sobre la importancia de la humildad, la unión y el respeto hacia las fuerzas superiores. Así, Efialtes y Oto, los gigantes que una vez soñaron con gobernar el Olimpo, se convirtieron en figuras trágicas, símbolos de cómo la ambición desmedida y el orgullo pueden llevar incluso a los más poderosos a la perdición.